Bienvenido a una lección sobre reglas de función de escritura dadas situaciones diferentes. En este video miraremos 4 situaciones diferentes, y escribiremos una regla de función para cada uno. En nuestro primer ejemplo queremos escribir una función. Eso haría el nuevo costo mensual para todos los planes de teléfono si todos los planes de teléfono de Cell aumentaron $5. Queremos dejar que C sea el costo mensual actual, así que si dejamos ser el nuevo costo mensual podríamos decir que M debería ser igual al costo mensual actual, que es C más 5. Pero porque estamos escribiendo funciones, debemos usar la notación de función. En este caso, porque M es una función de C, escribiría esto como M de C es igual a C más 5. Así que la entrada en nuestra función es el costo mensual actual y la salida, M de C, es el nuevo costo mensual. Esta sería nuestra regla de función. A continuación, una tienda de descuento en línea tiene un especial de 15% de descuento en todos sus productos. Queremos escribir una regla de función para el precio de venta de todos los artículos si el precio original es P. Así que dejamos S igual el precio de venta. Podemos decir que S es igual a en lugar de cálculo del 15% y luego restando, debemos poder reconocer que pagaremos el 85% si hay un 15% de descuento. Así que el precio de venta sería realmente el 85% del precio original. P. Para encontrar el 85% de P convertiremos el 85% a un decimal y multiplicar. Así que el precio de venta sería igual 0.85xp, pero otra vez usando la notación de función. S es la función de P, y por lo tanto escribiremos S de P es igual a 0.85p, donde P, el precio original, es la entrada y S de P, la salida, es el precio de venta. Echemos un vistazo a 2 ejemplos más. Un restaurante ofrece $10 de descuento en una comida de 2 o más personas. Escriba una regla de función para el precio de la comida si M es el precio original. Así que si dejamos ser el precio de la comida con descuento, podríamos decir que sería igual a M, el precio original de la comida, -10. El aviso aquí de es una función de M usando la notación de función. Escribiríamos de dm igual m, 10. Otra vez, M es la entrada, el precio original de la comida, y de dm es la salida que es el precio de la comida con descuento. Y ahora para nuestro último ejemplo, Emma comprará 4 pizzas para su fiesta de cumpleaños. Si X personas se muestren, escriba una regla de función para determinar qué fracción de una pizza cada persona puede tener si todos tienen la misma cantidad. Entonces, si dejamos a igual la cantidad que cada persona va a obtener, la cantidad sería igual a 4 pizzas divididas por el número de personas que se presentan. Así que en este caso se dividiría 4 por X otra vez. A es una función de X, por lo que se utiliza la notación. Podemos decir que A de X igual 4 dividido por X si queremos probar esto. Aviso como si una persona muestra 4 dividido por 1 sería igual a 4. Esa persona obtiene las 4 pizzas. Si muestran 2 personas, 4 divididas por 2 serían 2. Cada persona consigue 2 pizzas y por ejemplo si 8 personas mostrar 4 divididos por 8 sería 1 2. Cada persona consigue 1 2 de una pizza. En este caso, esta sería nuestra regla de función. Espero que encontraron estos ejemplos útiles.